El Ayuntamiento Pleno debatir y votar la moción de censura presentada en el Registro General el día 25 de febrero de 2013 para destituir al actual alcalde presidente don Carlos López Riesco, quien tomó posesión del cargo el 11 de junio de 2013. La convocatoria para el día de hoy, 8 de marzo de 2013, a las 12 horas, se produce por mandato legal, habiéndose notificado por la Secretaría General a todos los miembros de la corporación. De conformidad con el artículo 197.1, apartado B, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en la redacción dada por la Ley 8/99, el Pleno será presidido por una mesa de edad integrada por los concejales de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el alcalde y el candidato a la alcaldía, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. Se ha informado a los señores concejales que el corporativo de mayor edad es don Ismael Álvarez Rodríguez y el de menor edad don Luis Antonio Moreno Rodríguez, quien estando presentes en la sesión conforman la misma al no ostentar ninguno de ellos la condición de alcalde o candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Ponferrada. La mesa ha comprobado que la moción cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, con la modificación introducida por la Ley 2/2011, conteniendo el nombre y la aceptación del candidato don Samuel Folgueral Arias. La mesa fija un único turno de intervenciones con una duración máxima de 15 minutos para el candidato a la alcaldía y para el alcalde presidente, y de 10 minutos máximo para los portavoces de los diferentes grupos municipales, estableciéndose la siguiente prelación en las intervenciones. En primer lugar, candidato a la alcaldía, don Samuel Folgueral Arias. En segundo lugar, alcalde presidente, don Carlos López Riesco. En tercer lugar, portavoz del grupo IAP, don Ismael Álvarez Rodríguez. En cuarto lugar, portavoz del Grupo Socialista con delegación, don Santiago Macías Pérez. Y portavoz del Partido Popular, don Reiner Cortés Valcárcel. Finalizadas las funciones de comprobación, procede la apertura de la sesión plenaria por parte de la Presidencia. Se inicia la sesión. En nombre de la mesa, procedo a dar lectura a la moción de censura presentada el 25 de febrero de 2013 con el siguiente tenor literal. Los abajo firmantes concejales del Ayuntamiento de Ponferrada exponen:
que con carácter introductorio es de reseñar dos cuestiones. En primer lugar, manifestar el respeto por todas las personas que componen la actual corporación del Ayuntamiento de Ponferrada. Y en segundo lugar, la creencia en que las decisiones que tomen las personas en la vida tienen un objetivo de beneficio para la colectividad. Es en este respeto y en este beneficio para la colectividad en el que los concejales de los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada tomamos la decisión por la presente de dar el paso adelante para crear una mayoría estable de gobierno. La situación social, económica y política en la que se encuentra actualmente el municipio de Ponferrada, a nuestro juicio, con una ausencia de gobernabilidad unida a la inacción del actual equipo de gobierno, las necesidades básicas y el desarrollo, bien es cierto que inserto en una recesión económica muy significativa, nos obliga a la toma de una decisión mediante los mecanismos democráticos relativos al efecto, que no es otra que un cambio en las riendas municipales, garantizando así la necesaria estabilidad en el gobierno municipal. Dicho cambio, que entraña una enorme responsabilidad, tendrá que generar a su vez la empatía, la energía y la ilusión precisas. Desde luego es nuestra intención para alumbrar iniciativas emprendedoras que ansíen un solo objetivo: conseguir que el municipio de Ponferrada sea un espacio maravilloso para vivir. Por todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/85 del régimen electoral general y sucesivas modificaciones, se viene a presentar esta moción de censura contra el alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, y ello con base en los siguientes fundamentos jurídicos. Primero, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/85 del régimen electoral general y sucesivas modificaciones, el alcalde puede ser destituido mediante moción de censura. Segundo, dicha moción se tramitará según lo dispuesto en dicho artículo 197 de la Ley Orgánica y sucesivas modificaciones. Tercero, la presente moción se presenta por 13 concejales que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación Municipal de Ponferrada. Cuarto, que los firmantes de este escrito, y conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, proponen como alcalde del municipio de Ponferrada a don Samuel Folguerat Arias, cuya aceptación figura como anexo a este documento. Quinto, que este escrito se presenta ante la Secretaría General de la Corporación para que, conforme establece la ley, la misma autentifique las firmas de los concejales firmantes de este escrito, solicitando que una vez diligenciado se nos entregue para presentarse ante el Registro General del Ayuntamiento. En virtud de todo lo anterior, solicita que se tenga por presentado este escrito junto con el documento que se acompaña, por hechas las manifestaciones que el mismo contiene, se admita a trámite y se le dé el que la ley previene, y por ello se dispongan los trámites necesarios para el legal desarrollo de la moción de censura que se presenta, convocándose el Pleno Municipal a las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de su registro, y todos los demás en derecho proceda. En Ponferrada, a 25 de febrero de 2013. Se inicia las intervenciones. Tiene la palabra, en primer lugar, el candidato don Samuel Folguerat Arias. Muchas gracias, buenos días. Con el debido respeto, voy a dirigirme a todos ustedes expresando lo siguiente. Hay cosas de las que los políticos tenemos la culpa y otras de las que no. Incluso de una crisis de la que nadie quiere tener la culpa, los políticos somos responsables en nuestra medida. Y sobre todo, somos responsables de huir de nuestras responsabilidades cuando lo hacemos. Vivimos en una época en la que aquellos que se dedican a la cosa pública presumen ufanos de no ser políticos. Como si las personas que les han votado lo hubieran hecho simplemente porque el candidato de turno les cayera bien. Pero resulta que, por poco popular que sea, los que estamos aquí sentados somos políticos. Y no lo somos por el asiento que ocupamos, ni por una vinculación
contractual con esta institución, ni siquiera porque nuestros respectivos partidos los eligieran en su momento para aparecer en un cartel. Somos políticos porque hemos venido aquí a hacer política. Política se puede hacer de muchas maneras. A los que hoy damos un paso adelante para defender a Ponferrada, la que más nos gusta es la que tiene que ver con la transformación, con el avance y con el progreso. Pero política también se puede hacer teorizando o simplemente reivindicando. Hasta cantando se puede hacer política, y ahí están desde Bob Dylan hasta Joan Manuel Serrat para recordarlo. Lo que es imposible es hacer política cruzándose los brazos. Y sin embargo, demasiados han entendido que cruzarse de brazos es una táctica válida en la actividad pública a la espera de que escape. Y si no escapan, esos mismos piensan que ya llegarán las siguientes elecciones para vender al electorado que la cosa mejorará, para que de nuevo accedan a comprarles los mismos castillos en el aire. Y así, ciclo tras ciclo, hasta que la gente ha detectado a esos que se llaman políticos profesionales y les han señalado. Nunca una mala palabra, nunca una buena acción. Sin embargo, hoy queremos demostrarle a la ciudadanía de Ponferrada que entendemos la política como el arte de no esperar a que escampe. Quizá lo más cómodo para los que hoy damos este paso sería seguir sentados a la espera de que el oponente político termine de hundirse. Puede que diera resultado en las urnas cruzarse de brazos mientras la institución a la que varios miles de ciudadanos y ciudadanas nos han enviado para representarles languidece y camina hacia la quiebra. Pero aunque no resulte rentable decirlo en los tiempos que corren, nos eligieron para hacer política. Y eso es tan sencillo y tan complicado a la vez como decir que nos han elegido para que Ponferrada sea un lugar mejor para vivir. ¿Y por qué no decirlo? Para ayudar a que sea un espacio maravilloso. Esa es nuestra ambición y el punto desde el que partimos. Y no es un punto utópico, sino antagónico de la apatía, de la desidia, de la falta de ilusión que detectamos a nuestro alrededor y nos obliga a tomar una decisión que no ha sido fácil, porque no lo ha sido, vaya. Y cualquiera que haya estado mínimamente pendiente del camino que hemos tomado lo sabe. La otra política, aquella de la que hablaba hace unos instantes, y cuyo único objetivo es perpetuarse a sí misma, nos ha atacado con fuerza. No venimos aquí a presumir de ello, porque ni somos héroes o heroínas, ni vamos a salvar a nadie, porque si no ha quedado claro, venimos a hacer política, pero aquella en la que creemos y para la que fuimos elegidas y elegidos. Posiblemente todo tenga que ver con lo cerca o lo lejos que se esté de la realidad. Puede ser que llegados a un punto de elegir política nos dé igual pisar una baldosa suelta o caminar bajo una farola apagada. Todo parece indicar que hay un momento en el que los políticos no identificamos como responsabilidad nuestra esa baldosa, esa farola, ese bache o esa papelera rota. Quizás no veamos varios puntos por encima de la gente que nos ha puesto aquí, cuando resulta que su voto vale tanto como el de cada uno de nosotros. Da incluso la impresión de que las paredes de piedra de este gran edificio